El 14 de marzo de 2010, cuando Laura Méndez salió de su apartamento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, nadie podría haber imaginado que esa sería la última vez que su familia la vería en más de una década. Tenía 26 años, acababa de terminar su maestría en Historia del Arte y había conseguido una beca de investigación en París que representaba el sueño de toda su vida. Sus maletas estaban preparadas, su pasaporte renovado, y en sus ojos brillaba la ilusión de quien está a punto de cambiar su destino. Laura había crecido en Coyoacán, en una casa de muros azules con un pequeño jardín donde su madre, Patricia, cultivaba bugambilias y jazmines. Era la menor de 3 hermanos, la única que había heredado la pasión de su padre por el arte. Rodrigo Méndez, quien trabajaba como restaurador en el Museo Nacional de Antropología, había inculcado en su hija el amor por la cultura desde que era niña. Los domingos los pasaban recorriendo galerías, museos y exposiciones, mientras él le contaba historias sobre cada pintura, cada escultura, cada fragmento de historia atrapado en el lienzo o la piedra. Antes de continuar con esta historia que ha conmovido a México, me gustaría pedirte un favor. Si estás disfrutando este relato, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. El vuelo de Laura estaba programado para el 15 de marzo a las 10 de la mañana. Esa tarde del 14, había quedado de verse con su mejor amiga, Daniela Ruiz, en un café de la avenida Insurgentes para despedirse. Daniela llegó puntual, como siempre, pero Laura nunca apareció. Al principio, Daniela pensó que tal vez se había retrasado con los preparativos del viaje o que había surgido algún problema de último minuto con los documentos. Le envió varios mensajes de texto que quedaron sin respuesta. Llamó a su celular una y otra vez, pero solo escuchaba el tono de llamada antes de entrar al buzón de voz. Después de 2 horas de espera, Daniela decidió ir directamente al departamento de Laura. Era un apartamento pequeño en el segundo piso de un edificio antiguo, con ventanas que daban a una calle arbolada donde los jacarandás florecían en primavera. Tocó el timbre insistentemente, pero nadie respondió. Habló con la vecina del primer piso, la señora Beatriz, una mujer mayor que llevaba años viviendo en el edificio y que conocía a todos los inquilinos. La vi salir como a las 4 de la tarde, le dijo Beatriz, mientras se secaba las manos en el delantal. Llevaba una mochila pequeña y parecía apurada. Le pregunté si ya se iba a París y me dijo que no, que tenía que hacer una diligencia rápida antes de su viaje. Me extrañó porque pensé que estaría en casa preparando todo para mañana. Daniela sintió un nudo en el estómago. Llamó a Patricia, la madre de Laura, quien tampoco sabía nada. Patricia había hablado con su hija por la mañana y Laura le había dicho que todo estaba listo, que estaba nerviosa pero emocionada. Habían acordado que Patricia y Rodrigo la llevarían al aeropuerto al día siguiente. Cuando cayó la noche y Laura seguía sin aparecer, Patricia y Rodrigo fueron al apartamento de su hija. Tenían una copia de las llaves que Laura les había dado por cualquier emergencia. Al entrar, encontraron todo en perfecto orden. Las maletas estaban junto a la puerta, preparadas y etiquetadas. Los documentos de viaje estaban sobre la mesa del comedor. Pasaporte, carta de aceptación de la beca, reservaciones de hotel en París, seguro médico internacional. En la cocina había una taza de café a medio terminar, todavía tibia. El celular de Laura estaba enchufado en su habitación, cargándose sobre la mesita de noche. «Algo le pasó», dijo Patricia con la voz quebrada. Laura nunca sale sin su teléfono, mucho menos el día antes de un viaje internacional. Rodrigo tomó el teléfono de su hija y revisó los últimos mensajes y llamadas. No encontró nada inusual.
Había mensajes de amigos deseándole buen viaje, confirmaciones de su beca, correos del trabajo. La última actividad en el teléfono era una llamada entrante de un número desconocido a las 3:15 de la tarde, que había durado menos de un minuto. A las 11 de la noche, la familia Méndez presentó la denuncia de desaparición en el Ministerio Público. El agente que los atendió, un hombre de unos 40 años, con aspecto cansado, tomó nota de todos los detalles con una expresión de resignada rutina. «Tiene 26 años, ¿verdad?», preguntó mientras escribía. «Probablemente decidió irse antes o está con algún novio. Estas cosas pasan mucho. Esperen 24 horas y si no aparece, empezamos la investigación formal». Patricia sintió que la sangre le hervía. «Mi hija no es de las que desaparecen sin avisar. Algo está mal. ¿No pueden hacer algo ahora?». El agente suspiró. «Señora, recibimos decenas de reportes como este todos los días. La mayoría de las personas aparecen por su cuenta. Vayan a casa, descansen y mañana vuelvan si es necesario». Pero Laura no apareció al día siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La familia Méndez contrató a un detective privado, Mauricio Salazar, un exagente de la Policía Federal que se había retirado para abrir su propia agencia de investigaciones. Mauricio tenía 52 años, cabello canoso y una cicatriz en la mejilla izquierda que nunca explicaba. Había trabajado en casos de personas desaparecidas durante más de 20 años y conocía mejor que nadie la realidad de México. Cada año, miles de personas se esfumaban sin dejar rastro y muy pocas eran encontradas. «Lo primero que necesito que entiendan», les dijo Mauricio en su primera reunión, «es que esto va a ser difícil. México no tiene un sistema eficiente para buscar personas desaparecidas. Las autoridades están saturadas y la mayoría de los casos simplemente se archivan. Pero voy a hacer todo lo que esté en mi poder para encontrar a Laura». Mauricio comenzó su investigación revisando cada detalle de la vida de Laura. Habló con sus amigos, sus profesores de la universidad, sus colegas del museo donde había hecho prácticas durante su maestría. Todos describían a Laura como una joven responsable, inteligente, dedicada a sus estudios, sin problemas aparentes. No tenía deudas, no consumía drogas, no había reportes de violencia doméstica o relaciones problemáticas. El detective revisó las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Laura, pero el sistema era viejo y solo grababa imágenes borrosas en blanco y negro. En la última grabación, se veía a Laura saliendo del edificio a las 4:05 de la tarde, tal como había dicho la señora Beatriz. Llevaba jeans, una chamarra gris y una mochila negra pequeña. Caminó hacia el norte en dirección a la avenida Álvaro Obregón y desapareció de cuadro. Mauricio también investigó el número desconocido que había llamado a Laura esa tarde. Era un teléfono de prepago que había sido activado esa misma mañana y desactivado pocas horas después de la llamada. El patrón era familiar para Mauricio. Era el tipo de teléfono que usaban personas que no querían ser rastreadas. «¿Crees que alguien la secuestró?», preguntó Rodrigo con los ojos enrojecidos por las noches sin dormir. Mauricio dudó antes de responder. «Es una posibilidad, pero si fue un secuestro, ¿por qué no han pedido rescate? Ya pasaron 2 meses. Los secuestradores generalmente contactan a la familia en las primeras 48 horas. Entonces, ¿qué crees que pasó?». «Honestamente no lo sé, pero algo no cuadra. Laura no desapareció por voluntad propia, de eso estoy seguro. Alguien la convenció de salir de su casa ese día y desde entonces no ha dado señales de vida». La familia Méndez pegó carteles con la fotografía de Laura por toda la Ciudad de México. Su rostro apareció en postes de luz, paradas de autobús, estaciones del metro,
muros de mercados. Patricia y Rodrigo dieron entrevistas en noticieros locales suplicando información. Los hermanos de Laura, Andrés y Mónica usaron las redes sociales para difundir la desaparición, creando páginas y grupos dedicados a la búsqueda. Pero México es un país donde las desapariciones se han vuelto dolorosamente comunes. La historia de Laura fue una más entre miles. Hubo algunas pistas falsas, llamadas anónimas, que llevaban a callejones sin salida, supuestos avistamientos que resultaron ser casos de identidad equivocada. Con el paso del tiempo, la atención mediática disminuyó, las publicaciones en redes sociales se espaciaron y la búsqueda activa se redujo al esfuerzo constante pero silencioso de una familia que se negaba a rendirse. Patricia dejó su trabajo como maestra de primaria para dedicarse completamente a buscar a su hija. Cada mañana se levantaba a las 6, preparaba café y pasaba horas en Internet buscando cualquier pista, cualquier información que pudiera llevarla a Laura. Se unió a grupos de familiares de personas desaparecidas. Aprendió sobre búsquedas en campo, excavaciones, identificación de restos. Se convirtió en una experta en un tema que nunca quiso conocer. Rodrigo siguió trabajando, pero su espíritu se había apagado. Ya no visitaba museos los domingos. Ya no restauraba piezas con el mismo cuidado y pasión de antes. Cada vez que veía a una joven de la edad de Laura caminando por la calle, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de esperanza y dolor que lo dejaba sin aliento. Los años pasaron con una lentitud cruel. En 2012, la familia organizó una vigilia en el Ángel de la Independencia en el 2º aniversario de la desaparición. Asistieron decenas de familias en la misma situación, cada una con su propia historia de pérdida y búsqueda interminable. En 2015, Mauricio Salazar murió de un infarto fulminante, llevándose consigo años de experiencia y contactos que habrían podido ser útiles para el caso. En 2018, cuando se cumplieron 8 años de la desaparición, Mónica, la hermana mayor de Laura, tuvo su primer hijo. Lo llamó Diego, pero en secreto pensaba en llamarlo Laura si hubiera sido niña. Patricia lloraba cada vez que cargaba a su nieto, pensando en que su hija menor nunca podría conocerlo, en que tal vez Laura tenía hijos en algún lugar del mundo, nietos que ella nunca conocería. La vida continuó, pero con un vacío permanente que ninguna cantidad de tiempo podía llenar. Fue en marzo de 2021, 11 años después de la desaparición, cuando todo cambió de una manera que nadie habría podido imaginar. Andrés Méndez, el hermano mediano de Laura, vivía en Monterrey, donde trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología. Tenía 38 años, estaba divorciado y había intentado rehacer su vida sin mucho éxito. Las relaciones nunca duraban más de unos meses. Siempre había algo que lo hacía retirarse, una distancia emocional que no podía superar. Sus amigos le insistían en que probara aplicaciones de citas, que se diera una oportunidad de conocer gente nueva. Una noche de viernes, después de algunas copas de vino, Andrés descargó Tinder. Comenzó a deslizar perfiles sin mucho interés, más como una distracción que como una búsqueda real. Había mujeres de todas las edades, profesiones, intereses. Algunas buscaban algo serio, otras solo diversión, otras simplemente conversación. Entonces vio un perfil que le heló la sangre. El nombre era Lord M. Tenía 37 años y vivía en París, Francia. La fotografía principal mostraba a una mujer de cabello castaño corto, lentes de montura delgada, sentada en un café con una taza de té en las manos. La foto era reciente, pero los rasgos faciales eran inconfundibles. La forma de los ojos, la pequeña marca de nacimiento cerca del labio superior, la sonrisa ligeramente ladeada que mostraba más el lado derecho que el izquierdo. Era Laura.
Andrés dejó caer el teléfono sobre el sofá. Sus manos temblaban. Recuperó el celular y miró la foto nuevamente, acercándola con los dedos, estudiando cada detalle. No podía ser una coincidencia. No podía ser otra persona. Era su hermana, 11 años mayor, con el cabello diferente y lentes que no usaba antes, pero definitivamente era ella. Leyó la descripción del perfil. Estaba en francés. Historienne de l'art, amoureuse de musées et de longues conversations. A la recherche de conexión authentique. Historiadora de arte, amante de los museos y las conversaciones largas, buscando conexiones auténticas. Andrés tomó una captura de pantalla con las manos temblorosas. Revisó las otras fotos del perfil. Había 5 en total. Una en el Museo del Louvre, otra en un parque con árboles en otoño, una más en lo que parecía ser un apartamento pequeño y luminoso, otra en una bicicleta junto al Sena. En todas, la mujer era la misma. En todas, reconocía los gestos, las expresiones, la manera de inclinar la cabeza que era tan característica de Laura. Eran las 2 de la mañana, pero Andrés llamó inmediatamente a su madre. Patricia estaba dormida, pero despertó al segundo timbre. «Andrés, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Mamá», dijo Andrés, y su voz se quebró. «Encontré a Laura. Está en Tinder. Está en París». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Patricia preguntó con voz controlada, como si temiera que cualquier emoción pudiera romper la realidad. «¿Estás seguro?» «Sí, es ella. Estoy completamente seguro. Mándame las capturas ahora». Andrés envió las imágenes por WhatsApp. Patricia las recibió y las estudió durante varios minutos que parecieron horas. Rodrigo se había despertado y miraba la pantalla del teléfono de su esposa por encima de su hombro. Ambos lloraron en silencio mientras observaban el rostro de su hija, 11 años mayor, viviendo en una ciudad al otro lado del océano. «Tenemos que contactarla», dijo Patricia. «Tenemos que hacer que Andrés le dé me gusta y vea si ella también se lo da. Si coinciden, pueden chatear». Andrés siguió las instrucciones de su madre. Le dio me gusta al perfil de Loreme y esperó. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. A las 3 de la mañana, cuando estaba a punto de rendirse y dormir, llegó la notificación. «Es un match». El corazón de Andrés latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Abrió el chat y escribió en inglés. «Hi, I saw you're an art historian. That's fascinating. How did you end up in Paris?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Hello. I came here for a research grant 11 years ago and never left. The city has a way of keeping you. And you? What brings you to Tinder?» Andrés sintió que el mundo giraba a su alrededor. 11 años, la beca, todo coincidía. Escribió, «Just trying to meet interesting people. Have you always been passionate about art?» «Since I was a child, my father used to take me to museums every Sunday. Those are some of my happiest memories». Andrés cerró los ojos. Rodrigo, los domingos, los museos, era ella. No había duda. Durante las siguientes horas, Andrés mantuvo una conversación cuidadosa con Laure, tratando de obtener información sin revelar su identidad. Le preguntó sobre su familia y ella respondió vagamente que había perdido contacto con ellos hacía mucho tiempo. Le preguntó sobre su trabajo y le contó que trabajaba como curadora independiente para pequeñas galerías en París. Le preguntó si alguna vez pensaba en regresar a México, y hubo una pausa larga antes de que respondiera, «Sometimes, but my life is here now. Some doors close, and you have to keep walking forward». A la mañana siguiente, la familia Méndez se reunió en la casa de Coyoacán. Mónica había viajado desde Querétaro, donde vivía con su esposo y su hijo.
Los cuatro se sentaron alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde habían compartido miles de comidas cuando Laura aún vivía con ellos, y discutieron qué hacer. «Tenemos que ir a París», dijo Mónica. «Tenemos que verla en persona». «Pero, ¿y si no quiere vernos?», preguntó Rodrigo. «Está claro que tuvo la oportunidad de contactarnos en todos estos años y no lo hizo. Tal vez hay una razón». «La razón no importa», dijo Patricia con determinación. «Es nuestra hija, ha estado viva todo este tiempo, a solo un avión de distancia. Voy a ir, aunque tenga que vender la casa para pagar el boleto». Andrés intervino. «Yo iré primero. Puedo usar la aplicación como excusa para conocerla. Si acepta verse conmigo, podemos tener una conversación cara a cara, y ahí le revelaré quién soy. Si todo sale bien, ustedes pueden viajar después». Era un plan arriesgado, pero era el único que tenían. Andrés continuó chateando con Lor durante los siguientes días, construyendo una conexión, ganándose su confianza. Le contó sobre su trabajo como ingeniero, sobre su divorcio, sobre su familia sin mencionar nombres específicos. Ella le habló sobre su apartamento en el distrito 11 de París, sobre su gato llamado Monet, sobre sus tardes en pequeños cafés leyendo novelas de autores latinoamericanos. Después de una semana de conversaciones, Andrés le propuso: «I have a business trip to Paris next month. Would you like to meet for coffee?» La respuesta tardó 2 horas en llegar, y cuando finalmente apareció en la pantalla, Andrés sintió que respiraba de nuevo. «I'd like that. Let me know when you arrive». Los preparativos para el viaje fueron caóticos. Andrés tuvo que pedir días libres en su trabajo, renovar su pasaporte que había vencido, comprar boletos de avión que costaron una fortuna porque los compró con poco tiempo de anticipación. Patricia insistió en acompañarlo, pero Andrés la convenció de que era mejor que fuera solo en esta primera aproximación. «Si ella siente que la emboscamos, podría huir de nuevo», argumentó. El 15 de abril de 2021, Andrés abordó un vuelo de Monterrey a Ciudad de México y de ahí a París. Durante las 13 horas de vuelo transatlántico no pudo dormir. Repasaba mentalmente lo que le diría a Laura, cómo abordaría el tema de su desaparición, cómo manejaría su reacción. Se enojaría, se asustaría, se alegraría, lo reconocería de inmediato. Llegó a París el 16 de abril por la mañana, exhausto por la falta de sueño y la diferencia de horario. Se registró en un hotel económico cerca de la Gare du Nord y envió un mensaje a Lor. «I just arrived. When works for you?» «Tomorrow afternoon. There's a nice café in Le Marais. I'll send you the address». Andrés pasó el resto del día caminando por París sin rumbo fijo, tratando de calmar sus nervios. La ciudad era hermosa, exactamente como Laura siempre la había imaginado. Entendió por qué su hermana había querido venir aquí, por qué había aceptado la beca con tanta emoción 11 años atrás. El 17 de abril, a las 3 de la tarde, Andrés llegó al café que Laura había sugerido. Era un lugar pequeño y acogedor con mesas en la acera, plantas colgando de las ventanas y el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Se sentó en una mesa junto a la ventana desde donde podía ver la calle. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos en el café podían escucharlo. A las 3:10 la vio llegar. Caminaba por la acera con un bolso de tela colgado del hombro. Llevaba un vestido azul oscuro y una chaqueta de mezclilla. Su cabello castaño le llegaba a los hombros y los lentes de montura delgada enmarcaban un rostro que había cambiado y al mismo tiempo permanecía igual. Era más delgada que antes. Tenía pequeñas arrugas en las comillas de los ojos que no estaban ahí 11 años atrás, pero era innegablemente Laura. Ella entró al café y lo buscó con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, Andrés vio un destello de confusión cruzar su rostro,
como si algo en él le resultara vagamente familiar, pero no pudiera identificar qué. Se acercó a la mesa con una sonrisa cortés. «¿Andrés?», preguntó en inglés con un acento que mezclaba español y francés. «Sí», respondió él, poniéndose de pie. «Laure, ¿verdad?». Ella asintió y se sentaron. Ordenaron café, y durante los primeros minutos la conversación fue superficial, un poco incómoda como suelen ser los primeros encuentros de citas en línea. Hablaron sobre el clima, sobre París, sobre los lugares que Andrés había visitado el día anterior. Pero Andrés no podía sostener la farsa por mucho tiempo. Después de 15 minutos, mientras ella tomaba un sorbo de su café, él decidió que era el momento. «Laure», dijo en español, cambiando de idioma deliberadamente, «tengo que decirte algo». Ella levantó la vista, sorprendida por el cambio de idioma, pero respondiendo en español de manera automática. «¿Qué pasa? Mi nombre completo es Andrés Méndez. Soy tu hermano». El silencio que siguió fue absoluto. Laure se quedó inmóvil, con la taza de café suspendida entre la mesa y sus labios. Sus ojos se abrieron enormemente detrás de los lentes, y el color desapareció de su rostro. «No», susurró. «No, no puede ser». «Laura», dijo Andrés, usando su nombre real por primera vez. «Te hemos estado buscando durante 11 años. Mamá, papá, Mónica, yo. Nunca dejamos de buscarte». Ella dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «¿Cómo me encontraste?» «Tinder. Vi tu perfil por casualidad. Reconocí tu rostro de inmediato». Laura cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Respiraba de manera entrecortada, como si estuviera tratando de controlar un ataque de pánico. «No debiste venir», dijo con voz ahogada. «No debiste buscarme». «¿Por qué no? Eres mi hermana. Desapareciste sin dejar rastro. Pensamos que estabas muerta, Laura. Mamá ha llorado todos los días durante 11 años». «Yo no quería eso», dijo ella, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Yo no quería causarles dolor. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué desapareciste?» Laura negó con la cabeza. «Es complicado. No puedes entenderlo. Ayúdame a entender». Ella se quitó los lentes y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Ese día, el 14 de marzo, recibí una llamada de alguien que decía tener información sobre la beca. Me pidió que nos encontráramos en un lugar específico. Dijo que era urgente. Salí de mi casa pensando que sería algo rápido, que regresaría en 1 hora, pero cuando llegué al lugar de la cita, se detuvo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Había un hombre ahí. Me dijo que conocía a papá, que habían trabajado juntos en el museo. Me mostró fotografías, documentos, me dijo cosas sobre mi familia que yo no sabía, secretos que habían guardado durante años». Andrés se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de secretos?». Laura negó con la cabeza. «No puedo decirte, no es mi lugar hacerlo, pero fueron cosas que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra familia, sobre quién era yo realmente». «Eso no tiene sentido», dijo Andrés con frustración. «Incluso si descubriste algo perturbador sobre la familia, ¿por qué simplemente desaparecer? ¿Por qué no hablarlo con nosotros?». «Porque yo fui una cobarde», respondió Laura con voz rota. «Porque en lugar de enfrentar la verdad, decidí huir. El hombre me ofreció ayuda para salir del país sin dejar rastro. Me consiguió documentación falsa, un boleto de avión, contactos en París. Me dijo que podía empezar de nuevo, que podía ser quien quisiera ser sin el peso del pasado. Y simplemente lo hiciste», dijo Andrés, sintiendo una mezcla de incredulidad y enojo. «Dejaste que tus padres sufrieran, que tus hermanos te buscaran por años. ¿Y todo por qué? ¿Por algún secreto familiar que probablemente ni siquiera era tan grave como ese hombre te hizo creer?
Laura se puso de pie abruptamente. «No lo entiendes, no puedes entenderlo. Entonces explícamelo», exigió Andrés, también poniéndose de pie. «Después de 11 años, creo que merezco una explicación». Varios clientes del café los miraban con curiosidad. Laura se dio cuenta y se sentó de nuevo, tratando de recuperar la compostura. Andrés hizo lo mismo. «Ese hombre», continuó Laura en voz baja, «trabajaba para personas peligrosas. Me dijo que si yo no desaparecía voluntariamente, ellos se asegurarían de que desapareciera de otra manera. Me amenazó con hacerle daño a la familia si yo hablaba con alguien sobre lo que había descubierto. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué querían de ti? No puedo decirte más», dijo Laura firmemente. «Mientras menos sepas, más seguro estarás». Andrés sintió que la frustración le quemaba el pecho. «Laura, ya nada de eso importa. Han pasado 11 años. Lo que sea que haya pasado entonces, podemos solucionarlo ahora. Podemos ir a la policía. Podemos». «No», interrumpió Laura con vehemencia. «La policía no puede hacer nada. Esas personas siguen ahí, siguen siendo poderosas. Si regreso, si hablo, nos pondrán a todos en peligro. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a esconder en París por el resto de tu vida? ¿Vas a mantener a mamá y papá sin saber que estás bien?» Laura se quedó en silencio, mirando por la ventana hacia la calle parisina. Una mujer pasó empujando un cochecito con un bebé. Un hombre vendía flores en la esquina. La vida continuaba con su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba dentro del pequeño café. «Yo he pensado en ellos todos los días», dijo Laura finalmente. «He pensado en llamar, en escribir, en enviar alguna señal de que estoy bien, pero cada vez que estoy a punto de hacerlo, recuerdo las amenazas, recuerdo el peligro y me detengo. ¿Y el perfil de Tinder? ¿Eso no te ponía en riesgo de ser encontrada?» Laura soltó una risa amarga. «Fui estúpida. Después de tantos años, pensé que ya nadie me estaba buscando. Pensé que podía tener una vida normal, conocer gente, tal vez encontrar a alguien especial. Nunca imaginé que mi propio hermano aparecería». Andrés extendió la mano a través de la mesa y tomó la de Laura. «Mamá y papá merecen saber que estás viva. Merecen verte, aunque sea una vez. Si después de eso decides que es mejor mantener la distancia, lo entenderemos. Pero déjame al menos decirles que te encontré, que estás bien». Laura apretó la mano de su hermano y cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no las detuvo. «¿Cómo están? ¿Están bien?» «Físicamente sí, emocionalmente». Andrés negó con la cabeza. «Mamá dejó de ser la persona alegre que era. Papá ya no visita museos. La casa se siente vacía sin ti. Tu desaparición rompió algo en todos nosotros». Laura sollozó abiertamente. Lo siento tanto». Permanecieron sentados en ese café durante horas, mientras afuera el sol se ocultaba y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Laura le contó sobre su vida en París, sobre los primeros años de miedo y paranoia, sobre cómo había conseguido trabajo bajo su nueva identidad, sobre la soledad de vivir en una ciudad hermosa pero sin raíces, sin familia, sin pasado. Le habló sobre las veces que casi había regresado, sobre las noches en que lloraba recordando las bugambilias del jardín de su madre, sobre cómo había seguido estudiando historia del arte porque era lo único que la conectaba con quien había sido antes. Andrés le habló sobre la búsqueda, sobre los años de incertidumbre, sobre cómo la familia había aprendido a vivir con el dolor constante de no saber. Le contó sobre Mauricio Salazar y sus esfuerzos por encontrarla, sobre los carteles pegados por toda la ciudad, sobre las vigilias y las marchas por los desaparecidos a las que Patricia había asistido, llevando la fotografía de Laura junto a las de cientos de otras personas que nunca regresaron a casa. Cuando finalmente salieron del café, era casi medianoche.
Caminaron por las calles de Le Marais sin rumbo específico, hablando, llorando, riendo a veces al recordar anécdotas de la infancia. Fue como si 11 años se comprimieran en esas horas, como si cada palabra, cada recuerdo compartido, fuera un intento desesperado de recuperar el tiempo perdido. ¿Vendrás a México?, preguntó Andrés cuando llegaron frente al edificio donde Laura vivía. Ella miró hacia las ventanas de su apartamento en el tercer piso. «Tengo miedo», admitió. «Después de tanto tiempo, no sé si puedo enfrentar a mamá y papá. No sé si puedo volver a esa vida». «No tienes que volver a esa vida», dijo Andrés. «Solo tienes que ver a tu familia. Solo tienes que dejarles saber que sigues aquí». Laura asintió lentamente. «Dame unos días. Necesito pensar. Necesito prepararme». «¿Me prometes que no desaparecerás de nuevo?». Ella lo miró a los ojos. «Te lo prometo». Se abrazaron en la acera, y fue como si 11 años de dolor se liberaran en ese abrazo. Andrés sintió que su hermana temblaba entre sus brazos, y él también lloró, por todo lo perdido, por todo lo encontrado, por la imposibilidad de recuperar el tiempo, pero también por la esperanza de que aún podían construir un futuro. Durante los siguientes 5 días, Andrés y Laura se vieron todos los días. Él le dio espacio para procesar, para tomar su decisión, pero también se aseguró de mantener el contacto constante. Le enviaba fotos de la familia que llevaba en su teléfono. Patricia en el jardín, cuidando las bugambilias, Rodrigo leyendo en su sillón favorito, Mónica con su hijo Diego. Laura miraba cada foto con una mezcla de nostalgia y dolor. «Diego es hermoso», dijo cuando vio al sobrino que no conocía. «Se parece a Mónica cuando era bebé». El 22 de abril, Laura finalmente tomó su decisión. «Iré», le dijo a Andrés, «pero solo por una semana. Necesito ver si puedo hacer esto, si puedo enfrentar el pasado sin desmoronarme». Andrés llamó inmediatamente a su madre. Patricia respondió al primer timbre. «¿La viste? ¿Hablaste con ella?». «Sí, mamá, y ella viene. Va a volver a casa». Del otro lado de la línea, Patricia rompió en llanto. Lloró de una manera que Andrés no había escuchado en 11 años. Con sollozos profundos que venían desde un lugar de dolor y alivio simultáneos. Rodrigo tomó el teléfono. «¿Es verdad? ¿Laura va a venir?». «Sí, papá, compraremos boletos para la próxima semana». «Dile que la amamos», dijo Rodrigo con voz temblorosa. «Dile que todo va a estar bien». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Laura tuvo que pedir tiempo libre en la galería donde trabajaba. Andrés compró boletos de avión para ambos, con fecha de salida el 28 de abril. En México, Patricia limpió la habitación de Laura, que había permanecido intacta durante 11 años, aunque no cambió nada del lugar, como si quisiera que su hija la encontrara exactamente como la había dejado. La noche antes del viaje, Laura apenas pudo dormir. Se sentó en su pequeño apartamento parisino, rodeada de los libros de arte que había coleccionado, las fotografías de museos que había tomado, los pequeños objetos que constituían su vida en esta ciudad. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si regresar después de tanto tiempo solo abriría heridas que tal vez nunca sanarían. Pero pensó en su madre, en su padre, en sus hermanos. Pensó en los 11 años de dolor que les había causado y supo que, sin importar cuán difícil fuera, tenía que hacer esto. El 28 de abril, Andrés y Laura abordaron un vuelo de París a la Ciudad de México. Durante las 11 horas de vuelo, Laura miraba por la ventanilla, viendo cómo el océano Atlántico se extendía infinitamente debajo de ellas. Andrés le tomó la mano cuando el avión atravesó turbulencia. «Todo va a estar bien», le dijo. «¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque somos familia, y eso es más fuerte que cualquier cosa que haya pasado». El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 6 de la tarde.
Mientras bajaban del avión y caminaban por los pasillos hacia migración, Laura sentía que sus piernas apenas la sostenían. El olor familiar del aeropuerto, los anuncios en español, las personas a su alrededor hablando con acentos mexicanos que había extrañado sin siquiera darse cuenta. Pasaron por migración usando el pasaporte francés de Laura, que estaba a nombre de Lord Marchand, la identidad que había usado durante 11 años. El oficial miró el pasaporte, luego a Laura, y selló el documento sin hacer preguntas. Cuando cruzaron las puertas hacia la zona de llegadas, Laura vio a su familia esperando detrás de las vallas. Patricia estaba en primera fila, con Rodrigo a su lado, sosteniendo su mano. Mónica estaba un poco más atrás, con Diego en brazos. El tiempo pareció detenerse. Patricia vio a su hija y soltó un grito que era mitad llanto, mitad alivio. Soltó la mano de Rodrigo y corrió hacia Laura, empujando entre la gente, tropezando con su propio equipaje, sin importarle nada más que llegar a su hija. «Laura, mi niña, mi bebé», gritaba mientras corría. Laura dejó caer su mochila y también corrió hacia su madre. Se encontraron en medio de la multitud de personas que llegaban y salían, y se abrazaron con una fuerza que parecía querer compensar 11 años de ausencia. Patricia lloraba incontrolablemente, acariciando el cabello de su hija, tocando su rostro como si no pudiera creer que fuera real. «Estás aquí, estás realmente aquí», repetía una y otra vez. Rodrigo llegó segundos después y envolvió a ambas en sus brazos. Los tres quedaron unidos en un abrazo que decía más que 1000 palabras. Mónica se acercó con Diego, llorando también, y el abrazo se expandió para incluirlos a todos. Las personas alrededor los miraban, algunas sonriendo con ternura, otras limpiándose sus propias lágrimas al presenciar el reencuentro. Los empleados del aeropuerto les pedían cortésmente que se movieran para no obstruir el paso, pero nadie en la familia Méndez parecía escucharlos. Finalmente, después de varios minutos, se separaron lo suficiente para mirarse. Patricia sostenía el rostro de Laura entre sus manos, estudiando cada cambio, cada nueva arruga, cada diferencia que los años habían traído. «Te ves diferente», dijo Patricia, «pero sigues siendo mi Laura». «Mamá, lo siento tanto», dijo Laura con voz quebrada. «Siento todo el dolor que causé, nunca quise». Patricia la interrumpió poniendo un dedo sobre sus labios. «Ahora no, estás aquí ahora, eso es lo único que importa». Rodrigo también abrazó a su hija por separado. No dijo nada, solo la sostuvo mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Laura podía sentir cómo su padre temblaba, y supo que estos 11 años habían sido tan duros para él como para su madre. Mónica esperó su turno, y cuando llegó, abrazó a su hermana menor con la misma intensidad. «Te extrañé tanto», le susurró al oído. «Tantas veces necesité hablar contigo, pedirte consejo, compartir mi vida contigo». «Yo también te extrañé», respondió Laura. Mónica le presentó a Diego, quien miraba a Laura con curiosidad desde los brazos de su madre. «Este es tu sobrino, Diego. Diego, ella es tu tía Laura». El niño extendió una mano pequeña y tocó el rostro de Laura, quien sonrió a través de las lágrimas. «Hola, Diego. Es un placer conocerte». La familia finalmente salió del aeropuerto y se dirigió al estacionamiento. Durante el viaje a Coyoacán, Laura miraba por la ventana del coche, reconociendo las calles, los edificios, los cambios que la ciudad había experimentado en 11 años. Había nuevas construcciones, nuevas avenidas, pero en esencia todo seguía siendo familiar. Cuando llegaron a la casa de muros azules, Laura sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El jardín seguía ahí,
con las bugambilias floreciendo en todo su esplendor, como si la hubieran estado esperando. El portón de madera con su pintura descascarada, el timbre que sonaba de manera peculiar, el pequeño escalón donde siempre tropezaba cuando era niña. Entraron a la casa y Laura se detuvo en el umbral. El olor era el mismo: a café recién hecho, a los jabones que su madre usaba, a los libros viejos que su padre coleccionaba. Era el olor del hogar. Patricia había preparado todos los platillos favoritos de Laura. La mesa del comedor estaba llena de enchiladas verdes, arroz, frijoles refritos, agua de Jamaica. «No sabía qué te gustaba comer ahora», dijo Patricia con una sonrisa nerviosa. «Así que hice todo lo que solías amar». Se sentaron alrededor de la mesa, en los mismos lugares que habían ocupado durante años. El lugar de Laura estaba vacío, esperándola. Cuando se sentó, sintió como si los 11 años se evaporaran, como si nunca se hubiera ido. Durante la cena, hablaron. Laura les contó sobre París, omitiendo los detalles oscuros de su desaparición, pero compartiendo las partes hermosas de su vida allá. Les habló sobre su trabajo en las galerías, sobre su apartamento, sobre su gato Monet. Les mostró fotos en su teléfono del Louvre, de Notre Dame antes del incendio, de los cafés donde pasaba sus tardes. La familia le contó sobre los 11 años que ella se había perdido. Mónica le habló sobre su matrimonio, sobre el nacimiento de Diego, sobre cómo había aprendido a ser madre sin poder consultarle a su hermana menor. Andrés le contó sobre su divorcio, sobre cómo la ausencia de Laura había sido un tema constante en su terapia. Rodrigo le habló sobre las exposiciones que había visto, las piezas que había restaurado, siempre pensando en cómo a ella le habría gustado verlas. Patricia simplemente la miraba como si temiera que si desviaba la vista, Laura desaparecería de nuevo. Después de la cena, Laura le pidió a su madre ver su habitación. Patricia la llevó por el pasillo familiar hasta la puerta que había permanecido cerrada durante años. Cuando abrió la puerta, Laura contuvo el aliento. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los libros de arte en los estantes, los carteles de exposiciones en las paredes, la colcha con diseño de girasoles sobre la cama, incluso la taza de café que había dejado sobre el escritorio aquella mañana del 14 de marzo de 2010, ahora vacía, pero aún en el mismo lugar. «No pude cambiar nada», dijo Patricia. «Era como si al mantener tu habitación intacta, mantuviera viva la esperanza de que regresarías». Laura se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación. Había vivido una vida entera en París. Se había convertido en una persona diferente, pero esta habitación la traía de vuelta a quien había sido antes. Tomó uno de los libros del estante, una vieja edición de historia del arte renacentista que su padre le había regalado cuando cumplió 18 años. Pasó los dedos por las páginas desgastadas, recordando las horas que había pasado estudiando estas imágenes, soñando con ver estas obras en persona algún día. Patricia se sentó junto a ella en la cama. «¿Puedes contarme qué pasó? ¿Por qué te fuiste?» Laura cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho. «Alguien me amenazó. Me dijeron cosas sobre la familia, secretos que no sabía. Me asusté y huí. Fui una cobarde». «¿Qué tipo de secretos?» Laura miró a su madre a los ojos. Vio en ellos tanto amor, tanta preocupación, tanto dolor acumulado, y supo que no podía seguir guardando la verdad.